Buenos días, vamos a estudiar hoy Hilchot Tefillah, las leyes del rezo y Birkat Kohanim. Estamos en el capítulo 2. En este capítulo el Rambam va a explicar la historia detrás de los 19 bendiciones. El resto de la Amidah se llama Shmona Esrei, que hace referencia a las 18 bendiciones originales de ese rezo. De ahí pasó a ser 19 bendiciones y aquí vamos a ver por qué. Y también vamos a ver cuándo se puede abreviar y cómo varía la estructura según los distintos días del año. Entonces, Halajá 1 dice el Rambam lo siguiente. En los días de Rabban Gamliel aumentaron los herejes entre Israel. Y estos oprimían al pueblo y los incitaban a apartarse de Dios. Al ver que esto era una gran necesidad, él y su tribunal, su bedín, establecieron una bendición que contiene una súplica para destruir a los herejes. Y la incorporaron dentro de la Amidah para que estuviera organizada en boca de todos. Por eso hay 19 bendiciones en la Amidah. ¿Cuál bendición es esto? El que dice, Velamoshinim al tehi tikva. Y los herejes que no tengan ninguna esperanza. Halajá 2, dice el Rambam, en cada servicio de oración, cada día, una persona debe recitar estas 19 brajot, bendiciones, en el orden correcto. ¿En qué caso aplica esto? Cuando su mente está tranquila y puede hablar con fluidez, pero si está confundido o perturbado o no puede expresarse correctamente, debe recitar las primeras 3 bendiciones, una bendición que resume todas las intermedias y las últimas 3 bendiciones, y con esto cumple su obligación. Esto es importante porque nos enseña que la tefilá, el rezo, tiene una estructura, que a veces uno quizás por algún motivo no puede decir todo el rezo. Entonces es importante entender la estructura del rezo para saber cuál de los rezos deberías decir y cuál en caso de emergencia o casos especiales se puede omitir. En este caso, en la Midá es lo mismo, es de la Tfilá en general. Ahora estamos hablando de la Midá. Ayer ya dijimos que la Midá tiene 3 secciones. Tiene la primera parte, tiene la última parte, 3 y 3, y tiene las bendiciones del medio. Entonces, los 3 del principio, 3 del último, vemos que no se pueden mover, no se pueden cambiar, no se puede agregar. Todos los días del año, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, todos los días se dice. Los del medio vemos que en Shabbat son diferentes, en Yom Tov son diferentes. Y entonces los 3 aquí, cuando uno no se siente bien o algo, igual trata de decir los 3 primeros y los 3 últimos. Y en el medio hay una brajá que establecieron, que vamos a ver, que incluye todas las peticiones prácticamente en una sola bendición, en vez de todas las bendiciones individuales. Halajá 3, esta es la bendición que establecieron como resumen de las bendiciones intermedias. Dice así, danos conocimiento, Hashem nuestro Dios, para conocer tus caminos y circuncida nuestro corazón para temerte. Perdónanos para que seamos redimidos, aléjanos del sufrimiento. ¿Ves? Ahí tienes Refaeinu, tienes Lachna, tienes Hashiveinu, tienes todas la idea principal de cada uno de estos brajot. Aléjanos del sufrimiento, haznos prosperar y habitar en los pastos de tu tierra. Reúna a los dispersos de los 4 extremos de la tierra. Juzga a los extraviados según tu conocimiento. Levanta tu mano sobre los malvados y que los justos se alegren en la reconstrucción de tu ciudad y en la restauración de tu santuario, en el florecimiento del poder de David, tu siervo, y en la luz
del hijo de Yishai, tu ungido, antes de que llamamos, respondemos como está dicho, y antes de que llaman, yo responderé, mientras aún hablan, yo escucharé, porque tú eres quien responde en todo momento, el Redentor y Salvador de toda angustia. Bendito eres tú, Hashem, que escucha la oración. Entonces ahí tienes todas las bendiciones del medio puesto en una sola bendición. Y lo hicieron sin AI. Hoy en día lo pones todas las bendiciones y dices, haz de eso uno solo. Halajá 4. ¿Cuándo aplica esto? Dice en verano, pero en invierno no debe recitar danos conocimiento porque debe mencionar la petición de lluvia en la bendición de la prosperidad. Asimismo, en la noche de la salida de Shabbat y en la noche posterior de una festividad, no debes recitar danos conocimiento porque debe decir Havdalah en la bendición de tú concedes conocimiento. Cuando hay días especiales, por ejemplo, Motzei Shabbat, saliendo Shabbat, hay Atajonantano, que está puesto en medio de la braja de Atajonen la Dam Da'at. Entonces ahí, esta bendición que dijimos, no se dice por qué, porque y no está puesto digamos, la Havdalah. Halajá 5. En Shabbat, en los días festivos, se recitan 7 bendiciones en cada uno de las 4 amidá de ese día. Las 3 primeras, las 3 últimas, como dijimos, eso no cambia, y una bendición intermedia apropiada al día. En Shabbat se concluye la bendición intermedia con quien santifica el Shabbat, Mekadesh HaShabbat. En los días festivos se concluye con quien santifica a Israel y los tiempos, Mekadesh Israel v'hazmanim. Si Shabbat y festividades coinciden, se concluye quien santifica el Shabbat, Israel y los tiempos, que es Mekadesh HaShabbat v'Israel v'hazmanim. En Rosh Hashanah se concluye Rey sobre toda la tierra que santifica a Israel y el día del recuerdo. Si también es Shabbat, Rosh Hashanah y Shabbat, entonces se concluye Rey sobre toda la tierra que santifica el Shabbat, Israel y el día del recuerdo. ¿Cuándo aplica eso? Esto es en Arvit, Shacharit y Mincha. Pero en Musaf se recitan 9 bendiciones. O sea, normalmente en un Yom Tov tienes las 3 primeras, las 3 del medio y tienes uno en el medio que acabamos de decir. Pero en Rosh Hashanah, en Musaf, hay las 3 primeras y 3 últimas y hay 3 intermedias. Y estos son Malchuyot, que es aceptación del reinado de Hashem, Zichronot, que es el recuerdo de Israel, y Shofarot, que es el significado del shofar, y cada uno termina con su conclusión correspondiente. Por eso, Musaf de Rosh Hashanah es muy largo, porque tiene estos 3. Cuando decimos bendiciones, estamos hablando de algo bien largo, en ese caso. En Yom Kippur se recitan 7 bendiciones en cada una de las 5 oraciones del día, que son las 3 primeras, como siempre, las 3 últimas, y una bendición intermedia del día. Se concluye Rey sobre toda la tierra que santifica a Israel y el día del perdón. Si Yom Kippur cae en Shabbat, se concluye Rey sobre toda la tierra que santifica Shabbat, Israel y el día del perdón. ¿Cuándo aplica eso? En el ayuno anual, pero en el ayuno del año de Yovel, del jubileo, hoy en día no observamos Yovel, se recita Musaf con 9 bendiciones como en Rosh Hashanah, exactamente iguales. Antes de la primera bendición de cada amidá, decimos Hashem sefatai tiftach ufi agid tihilateja. Hashem, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Eso es un versículo de Tehilim. Y al concluir, decimos
sean agradables las palabras de mi boca. Yul ratzon imrei fi, vehegion libi lefaneja, Hashem tzuri v'goali, que también es de Tehilim. Y luego damos los pasos hacia atrás. Halajá 10, en Rosh Chodesh, en los días intermedios de las festividades, en Arvit, Shacharit y Mincha se recitan las 19 bendiciones. En Abodá se agrega que ascienda y llegue nuestro recuerdo en Musaf. En festividad es como el Musaf del día festivo. En Rosh Chodesh, 7 bendiciones con mención especial. Halajá 11, si Shabbat coincide con estos días, en Arvit, Shacharit y Mincha, tiene la misma estructura de Shabbat. En Musaf combinamos de ambos. Las conclusiones cambian según el caso y según cada fiesta. Halajá 12, cuando una festividad cae en Motzei Shabbat, se agrega un texto de Havdalah en la cuarta bendición. Eso está en el Sidur. ¿Sí? En toda salida de Shabbat o festividad durante el año, se recita Havdalah en la bendición. Tú concedes conocimiento a Tajonen la Damdat, además de lo que hacemos sobre una copa de vino, que es la Havdalah que hacemos después. Ya en el Arvit, en el rezo, ya hay una Havdalah. De hecho, uno no debería hacer ninguna melajá sin antes decir esto, o por lo menos si tienes que hacer algo antes, debes decir Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, que eso es otra forma corta de decir Havdalah. Pero sin hacer alguna de las formas de Havdalah, de separación entre Shabbat y Chol, no deberías empezar de hacer todavía melachot, cualquier prohibición de Shabbat. Comer no se come hasta después de la Havdalah sobre la copa de vino. Aun si ya dijiste a Tajonantano, todavía no deberías comer sin antes decir la Havdalah entera, que es después, cuando llegas a tu casa. Halajá 13, en Hanukkah y Purim se agrega al Hanisim en la bendición de agradecimiento. En Shabbat de Hanukkah también se menciona en Musaf. También se dice Ve'al Hanisim. Obviamente en Purim no hay Musaf. Musaf hay en Rosh Chodesh, porque Hanukkah también incluye un día de, siempre hay Rosh Chodesh ahí. Entonces en ese día se agrega también Al Hanisim. Y también hay en Shabbat hay Musaf. Purim no tiene, no cae en Shabbat, entonces por eso no hay esa ley. Halajá 14, en días de ayuno, el individuo agrega, respóndenos, Aneinu, en quien escucha la oración, que es entre Hashivenu Avinu y Rafaenu. Entre estas dos bendiciones se dice, entre Shema Koleinu, digamos, en el resto de Shema Koleinu, de la Midah, antes de terminar esta braja, Baruch Ata Hashem, Shomea Tefillah, ahí el individuo dice el Aneinu. El Chazán lo dice como bendición independiente. Eso sí es entre Gali Israel y Rafaenu. Ahí lo dice. Entonces, a veces uno quizás se pregunta cuál es la diferencia, cuál es el lugar de ese rezo. Porque el Chazán, que está diciendo como representante de todo el Kahal, puede hacer de esto una bendición aparte. Su propia bendición es como le da una importancia. Pero el individuo no debería hacer de eso una bendición aparte, sino insertarlo en una bendición existente, que es Shomea Tefillah, que esa es la bendición donde normalmente uno, si quiere agregar algo de sus propias peticiones, es en ese brajá. En Tisha B'Av se agrega, ten compasión, Nachem, en la bendición de Jerusalén. Okay. Halajá 15, en invierno se dice quien hace descender la lluvia, en verano quien hace descender el rocío.
desde Shemini Atzeres hasta Pesach. La petición de lluvia en Israel es desde el 7 de Heshvan. Ellos empiezan a pedir lluvia. En otras regiones es 60 días después del equinoccio, que termina siendo el 4 o 5, ¿no? De diciembre. El 5 o 6 de diciembre. Por ahí, el 5 de diciembre. En lugares que necesitan lluvia en Halajá 17, en lugares que necesitan lluvia en verano, se pide a quien escucha la oración. Halajá 18, durante el año, se dice: Dios santo, rey que ama justicia, en los días de Teshuvah, o sea, digamos, durante todo el año, decimos Hakel Hakadosh, y decimos Melech Ohev, Melech Ohev Tzedakah u'Mishpat. Melech Ohev Tzedakah u'Mishpat. El rey que ama a la justicia. En los 10 días de Teshuvah cambiamos de Hakel Hakadosh, el Dios santo, y decimos Hamelech Hakadosh, que es el rey santo. Y en los 10 días de Teshuvah, también en vez de decir Melech Ohev Tzedakah u'Mishpat, decimos Hamelech Hamishpat. Énfasis sobre el reinado de Hashem. Última halajá, halajá 19. En esos días se acostumbra a agregar: recuérdenos para vida, Zochreinu L'chaim Melech Chafetz B'chaim. ¿Quién como tú? Después decimos Uchtov L'chaim Tovim, y nos inscribe por un buen año, y decimos Ubesefer Chaim Bracha V'Shalom, en un libro de vida, que seamos escritos y también añadidos en la tercera bendición, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estos agregados son la práctica aceptada. Pues con esto el Rambam explicó todas las diferentes modificaciones y la estructura de los restos durante el año, que nosotros lo sabemos ya porque lo rezamos, pero eso viene de la halajá. Con eso terminamos el capítulo 2.